quien le habla a la iglesia, le habló a la iglesia en Éfeso en Apocalipsis el capítulo 2. Quien le habló a la iglesia en Éfeso y le habla a la iglesia Sendas Antiguas en la mañana de hoy es el Señor Jesucristo, el Rey y Señor soberano, el Rey majestuoso, el Rey glorioso. Y ante esto demanda de cada uno de nosotros toda la atención y reverencia. Volver entonces a reiterar que el Señor pide que examinemos cómo nos presentamos delante de Él. Si lo estamos haciendo con la debida devoción, con la debida reverencia o no. Y de manera especial un llamado de atención a quienes usan los celulares. Ojo, están delante de la presencia de Cristo, está hablando Cristo. Así que no se distraigan. No se distraigan con nada distinto que no sea la adoración y la reverencia al nombre del Señor. Que el Señor conoce todo lo que pasa en la iglesia. En Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 2 dice el Señor, yo conozco. Esa es una palabra que debe estar subrayada ahí en Apocalipsis el capítulo 2. Yo lo conozco todo. Porque el Señor está en todas partes. El Señor lo observa todo porque sus ojos son llama de fuego. Negativamente un llamado de atención a observar qué está haciendo usted también delante de aquel que lo conoce todo. Si hay cosas que podemos hacer secretas, a veces pretendemos hacer cosas ocultas. Cuidado, quizás un llamado especial a los hijos. Cuidado con engañar a sus padres. Cuidado con la mentira. Cuidado con los secretos, porque ante Dios no existen los secretos. Todo está desnudo y abierto ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Podemos engañar a quienes nos rodean, mas no a nuestro Dios. Él lo está observando todo. Apocalipsis 2:2. Yo conozco todo, dice el Señor. Lo que tienes allá guardado en el secreto, lo que le ocultas a tu esposa o a tu esposo, a tus amigos o a la iglesia, a cualquier persona. Yo conozco, dice el Señor. Esto negativamente es una advertencia muy solemne para cada uno en la mañana de hoy. Reiterar la más cordial bienvenida a todos. Qué gozo estar aquí para adorar el nombre del Señor. Vamos a una oración para que el Señor nos dirija y nos enseñe su palabra. Señor, estamos delante de tu presencia, donde hay plenitud de gozo, porque nos habla Cristo, el Rey y Señor de gloria. Gracias, Señor, por darnos tu palabra y te ruego que la sigas aplicando a nuestro corazón. Gracias por quien hoy pueden venir a oír esta tu palabra. Danos un corazón sensible y noble para ponerla en práctica. Te lo pedimos en Cristo para gloria de tu nombre. Amén. Positivamente, que implica que Cristo conozca todo en la iglesia. Mire lo que dijo el Señor que conocía en la iglesia de Éfeso. Versículos 2 y 3 dice el Señor: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Qué conocía el Señor de la iglesia en Éfeso? Por un lado, su arduo trabajo y perseverancia en la iglesia del Señor. ¿Por qué fue que la iglesia en Éfeso creció? ¿Por qué esta iglesia se dio a conocer al mundo? ¿Y por qué hoy hablamos de la iglesia de Éfeso? Porque esa iglesia tenía hermanos comprometidos. Esa iglesia tenía hermanos que trabajaban juntos. ¿Y de qué manera lo dice aquí el Señor? ¿Cómo trabajaban estos hermanos?
Dice el Señor, yo conozco tus obras y tu arduo. ¿Qué es eso de arduo? Con entrega, con sudor, con determinación. Conozco tu arduo trabajo. Versículo 3, has sufrido, has trabajado arduamente, dice el Señor. Cristo conocía allá en la iglesia de Éfeso aquellos hermanos que se entregaban por completo a la iglesia. Cristo conocía a los hermanos que tenían en su corazón, que tenían ese deseo de que esa iglesia del Señor saliera adelante. Iglesias Sendas Antiguas, mi amado hermano, niños, jóvenes y adolescentes, lo que Cristo nos está diciendo a nosotros también en la mañana de hoy es, yo conozco lo que estás haciendo por la iglesia. Yo conozco tus desvelos y trasnochos orando por la iglesia Sendas Antiguas. Yo conozco tus desvelos y trasnochos meditando en mi palabra. Conozco tus luchas por obedecer, tus luchas por crecer. Conozco tu tiempo secreto de oración. Conozco tu diligencia y esfuerzo para ir a mi casa a adorarme. Conozco lo que haces por mí. Hermanos amados, en esta mañana, Cristo nos dice ahora, yo conozco lo que inviertes por conocerme. Conozco lo que inviertes porque mi obra permanezca firme. Conozco lo que inviertes para ir a los cultos de adoración. Conozco lo que sufres por mí. No pienses que yo no me estoy dando de cuenta. No pienses que yo no estoy viendo lo que tú haces por la iglesia. No piense que no estoy viendo tus negaciones, de lo que te privas por la iglesia, de lo que te privas por mi reino, de lo que te privas para estudiar. ¿Cómo vamos con la lección de mañana? ¿Cómo vamos con la lección de mañana? Hermano, el Señor sabe. El Señor sabe los esfuerzos que tú estás haciendo para servir. Yo lo conozco todo. En mi libro lo tengo todo anotado. No te desalientes, sigue adelante. Le dice el Señor a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras. Yo conozco cómo arduamente te entregas y trabajas por mí, mi hermano querido. Cristo conocía el trabajo perseverante y fatigoso de los hermanos en la iglesia en Éfeso. Y el Señor conoce lo que tú estás haciendo por esta iglesia. Mi hermano, no desfallezca. Mi hermano, siga adelante. Siga trabajando por el reino de Cristo. No vuelva atrás. El Señor lo sabe y lo conoce todo. El Señor sabe lo que hacemos por Él. Qué glorioso reconocimiento. Ojalá sea para todos esta mañana. Ojalá sea una felicitación de Cristo para todos en esta mañana. Siga adelante, mi hermano querido. Niño, niña, adolescente. Cristo dice, yo conozco lo que tú haces en tu colegio para hablar de mí. Yo conozco de lo que tú te niegas y sufres por mí. Hermano, el Señor conoce cuando usted secretamente le habla a alguien de Cristo. Cuando usted ora delante del trono de la gracia del Señor por aquellos que desea ver andando en los caminos de Cristo. No necesitamos hacer tocar trompeta como los fariseos. No necesitamos hacer alarde de lo que hacemos por Cristo. Secretamente, dice el Señor, yo lo conozco y un día delante de mi presencia yo te daré el galardón será grande. Al que venciere, dice el Señor, versículo 7. Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermano, Cristo te felicita hoy por tu trabajo. El trabajo en el Señor no es en vano. Directores de culto, hermanos que traen las flores, hermanos que sirven a esta iglesia,
Cristo te felicita por tu trabajo. Hermanos que sufren por esta iglesia, hermanos que lo entregan todo por esta iglesia. Cristo dice, yo lo conozco todo. No pienses que no he visto tu aflicción. Cristo vio lo que hemos hecho con algunos hermanos aquí, por la iglesia del Señor. Pero posiblemente, ojalá no fuera, pero es posible que el Señor diga, versículo 4, pero tengo algo contra algunos. Pero tengo algo que decir. Y estas palabras del Señor pueden ser para aquellos que quizás de manera ardua y fiel nos están negando más cosas porque esta iglesia siga adelante. No están haciendo más porque la obra del Señor siga adelante. Recuerden que la iglesia en Éfeso salió adelante porque todos los hermanos como un solo hombre arduamente trabajaban por la obra del Señor. Versículo 4, pero tengo contra ti, dice el Señor, reproche. Hermanos, el Señor nos llama a revisar qué estamos haciendo por la iglesia del Señor. Si hay aquí algunos hermanos que pudiendo hacer más, que pudiendo orar más, que pudiendo servir más, que pudiendo animar más las reuniones, el culto cada miércoles, el culto cada domingo, no lo están haciendo, dice el Señor. Versículo 5, mira de dónde has caído, mira lo que estás dejando de hacer, mira lo que puede estar pasando con tu vida y arrepiéntete y haz las primeras obras. Hoy el Señor nos llama a trabajar arduamente y si alguien no lo está haciendo, el Señor le pide que por favor se arrepienta y comience a trabajar por la obra del Señor. La iglesia en Éfeso, no tenemos ahora el tiempo de mirarlo, pero se dio a conocer al mundo. ¿Y saben por qué se dio a conocer al mundo? Porque todos trabajaban arduamente por ella. Todos predicando a Cristo, todos dando testimonio. Hermanos, somos un solo cuerpo. Tenemos que trabajar unidos por la iglesia del Señor. Hoy yo los llamo a que hoy mismo cada uno revise qué está haciendo. Jóvenes y niños, ¿qué están haciendo en sus colegios? Hermano, ¿qué está haciendo en su trabajo? En su hogar, ¿qué está haciendo cada uno? Porque esta iglesia del Señor sea conocida, siga adelante, predicando con fidelidad el Evangelio de Cristo. Esto tendrá grande galardón, dice el Señor, al que venciere, al que así lo hiciere. Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Pero Cristo en la iglesia de Éfeso conocía otra cosa más. No solo su arduo trabajo, conocía otra cosa. Versículo 2. Que estos hermanos no podían soportar a los malos. ¿Lo ven el versículo 2? Conozco, dice el Señor, que no puedes soportar a los malos. Es decir, a los hermanos en Éfeso les fastidiaban las obras infructuosas de las tinieblas. A estos hermanos les dolía ver la maldad y el pecado que los rodeaba. Éfeso era demasiado idólatra, había demasiada prostitución. Éfeso era nuestra Colombia y nuestro mundo hoy. Maldad, idolatría, desprecio de Cristo. Pero ¿saben qué hacían los hermanos? Brillar como una estrellita en medio de la más horrenda oscuridad. Ahí brillaba la luz de Cristo. Ellos eran diferentes, ellos no eran como los demás. Y el Señor dice, yo lo estoy mirando. Yo conozco, hermanos de Éfeso, que ustedes no soportan a los malos. Hermano querido, ¿conoce esto el Señor de usted?
Conoce que estamos sufriendo por el pecado que nos rodea. Conoce el Señor cómo aborrecemos el pecado. Conoce el Señor cómo luchamos por apartarnos cada día de las obras infructuosas de las tinieblas. Hermano, conoce el Señor cómo usted prefiere no ir a un paseo, a un viaje, a una actividad de su familia, antes que contaminarse de sus malos procederes. Conoce el Señor cómo está defendiendo su nombre y su gloria. Si es así, esta felicitación del Señor es para ti, mi hermano. Hermano que no se está contaminando de este mundo. Hermano que está pagando el precio de servirle a Cristo. Felicitaciones, dice el Señor, porque yo conozco que tú no soportas la maldad. Pero habrá alguno aquí que no lo esté haciendo así. Seguramente para estas personas dice Cristo, pero yo tengo algo contra ti. Hermanos, no hay nada que le haga más daño a la iglesia de Cristo que tener dos amores. Que amar a Cristo y amar al mundo y al pecado. No hay tanto que le haga tanto daño al nombre de Cristo que estar en la iglesia y decir que soy cristiano cuando también amo al mundo y el pecado. Lo he dicho antes y lo repito otra vez, Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y muchos dicen ser cristianos cuando tienen su corazón dividido. Aman a Cristo, pero aman al mundo también. Aman a Cristo, pero aman el pecado. Así no eran los cristianos de Éfeso. Y así no puede ser la iglesia Sendas Antiguas. Aquí sí tenemos que ser radicales. Por eso el Señor nos dice, recuerda qué está pasando con tu vida. Recuerda cómo te estás comportando como cristiano. Cómo lo has hecho. Cómo lo estás haciendo hoy. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Hermanos, hoy el Señor nos llama a lo que llamó Josué al pueblo. Digo, si mal les parece servir a Dios, escojan a quién servir. Pero yo y mi casa le serviremos, hermano. Hermano, no divida su corazón entre dos amores. Eso es igual a tener dos mujeres. Tener esposa y amar a otra. No dividamos nuestro corazón entre Cristo y el mundo. Recuerde que es Cristo y nada más. El Señor dice que el que es tibio y no frío ni caliente, ¿se acuerdan qué hace el Señor? Te vomitaré de mi boca. Y miles así llegarán un día ante la presencia del Señor, pensando que iban a estar en el cielo. El Señor los vomitará, porque mientras estuvieron aquí le cantaban, lo amaban, mientras también tenían otros amores. Pero Cristo no solo conocía en los hermanos de Éfeso su arduo trabajo por Cristo, que no soportaban a los malos, sino que conocía otra cosa más. Versículo 2. ¿Qué otra cosa conocía Cristo? Y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es decir, ¿qué conocía Cristo de la iglesia de Éfeso? Que conocían las doctrinas del Evangelio. Esos hermanos conocían la Biblia. Esos hermanos conocían lo que era la iglesia. ¿Cómo fue que supieron que los que llegaron ahí eran unos mentirosos y engañadores? ¿Cómo fue que ellos lo supieron? Llegaron un grupo, ¿cómo se llamaba ese grupo? Los Nicolaitas. Enseñaban cosas perversas, contrarias a la palabra del Señor. Y esos hermanos apenas lo escucharon, dijeron, estos son falsos. Estos no enseñan la verdad, porque
sus hermanos en Éfeso habían aprendido con mucha atención de Pablo, de Aquila y Priscila, de Apolos, de Timoteo. Habían aprendido el verdadero evangelio de Cristo. Ellos conocían la verdad y por esa verdad estaban dispuestos a morir si era necesario. Mire lo que Pablo le había advertido a los hermanos despidiéndose de ellos en Hechos el capítulo 20. Mire lo que Pablo les había advertido. Hechos 20, desde el versículo 27. Mire lo que el apóstol les había advertido. Hechos 20, 27. Dice el apóstol Pablo: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos 20, 27. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, ¿qué iba a pasar? Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Qué había advertido Pablo? Que vendrían engañadores. Y eso muy pronto se cumplió así. Muy pronto sucedió. Llegaron los nicolaitas, diciéndole a los hermanos que ellos eran profetas y apóstoles verdaderos de Cristo, que ellos predicaban la verdad de las Escrituras. Pero hermanos, esa iglesia no comía entero. Esa iglesia sabía, esa iglesia conocía la verdad. Por ello apenas los oyeron, descubrieron que eran impostores, eran de tropiezo y los echaban fuera de ellos. ¿Y qué de nosotros, mis queridos hermanos? ¿Qué tanto conoce usted la verdad de la Biblia? ¿Pero qué tanto se está esforzando por conocer la verdad? Hermanos, ¿cómo sabrá usted discernir entre tanta secta que tenemos hoy? Mormones, testigos de Jehová, adventismo, catolicismo, musulmanes, tantas sectas que tenemos hoy. ¿Cómo sabrá usted discernir cuál es la verdad si no estudias la palabra del Señor? ¿Cómo sabremos qué es fantasía, qué es ilusión y cuál es la verdad de la palabra del Señor? El Señor felicitaba a los hermanos de Éfeso, a esos hermanos que conocían la verdad, que se esforzaban, se trasnochaban por conocer la verdad. Yo conozco tus esfuerzos, dice el Señor. Debo felicitar a los hermanos que puntualmente llegan a las 9 de la mañana aquí a oír lo que se está enseñando acerca de las doctrinas. Dice el Señor: yo conozco el esfuerzo que tú estás haciendo por levantarte temprano. Yo conozco el esfuerzo que tú estás haciendo por llegar puntual a la iglesia, a oír los estudios de la palabra. Yo conozco tu esfuerzo por ir cada miércoles a cada estudio, dice el Señor. Hermanos, ¿cómo sabremos discernir entre la verdad y el error si no nos estamos esforzando por conocer la verdad? Así que esta palabra del Señor también puede ser para algunos. Lo digo con amor, para su crecimiento espiritual. Pero tal vez a algunos no los pueda felicitar el Señor y tenga que decir: pero yo tengo algo contra ti. Yo tengo algo contra ti, que no quiero estudiar la palabra del Señor, que no te estás esforzando por estudiar la palabra del Señor, que no tomas conciencia de esta necesidad, que no eres diligente. Haz las primeras obras y arrepiéntete. Hermano, con amor, ¿por qué no llegas a las 9 de la mañana a estudiar la palabra del Señor?
Pero ni siquiera a las 10 de la mañana estudiar la palabra del Señor. Uno se entrega fervorosamente por ser fiel en el trabajo, por cumplir los horarios del trabajo. Estos niños salen a las 5 de la mañana larguitas al colegio y saben que si llegan tarde la puerta estará cerrada. ¿Por qué con el Señor no hacemos lo mismo? ¿Por qué tan perezosos y negligentes? Si es el único día, el día del Señor, el que podemos estudiar la palabra del Señor. Hermano querido, yo tengo algo contra ti, dice Cristo. Hoy te amonesta Cristo en amor. Recuerda, tal vez antes eras más diligente, dice el Señor. Tal vez antes hacías más. Hoy te estás volviendo perezoso. Echa una mirada atrás, dice el Señor, y pide perdón. Hermano que está siendo perezoso en conocer la verdad, en estudiar la verdad, felicitar a los fieles en el avance bíblico y animarlos a seguir adelante. Felicitaciones, dice el Señor, porque ¿cómo contenderemos ardientemente por la fe si no conocemos la verdad? Oh hermano, Cristo te habla, tú tienes oídos, y Cristo dice, si tienes oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Que nunca se enojen con su pastor, tan duro en la manera de decir las cosas. No, el que habla es Cristo Jesús, porque Él te conoce. Él conoce qué estás haciendo. Los hermanos de Éfeso conocían la verdad, por eso sabían discernir quién no enseñaba la verdad de la palabra del Señor. Haz las primeras obras. Hermano, comienza este miércoles. Bueno, mañana a las 7:30 comienza a ser diligente en venir al estudio de avance bíblico. Pero el miércoles sé diligente en venir a orar, a estudiar la palabra del Señor con tus hermanos. Y el domingo sé diligente en levantarse a tiempo y en venir a las 9. Porque una manera de desanimar la iglesia es no asistiendo a sus reuniones. Haz las primeras obras, dice el Señor. Arrepiéntete de tu negligencia, de tu pereza. Arrepiéntete, haz las primeras obras y ya vamos a mirar qué pasa si no hacemos esto. Pero Cristo no solo conocía de los hermanos de Éfeso su arduo trabajo por el Señor, que no soportaban a los malos y que conocían las doctrinas del Evangelio, sino que conocía cómo sufrían por el nombre de Cristo. Hermano, allá no era fácil ser cristiano como hoy. Allá se le obligaba a los hermanos a declarar que César era el Señor. Y mientras a los hermanos se les obligaba a decir, tienen que reconocer que César es el Señor, ¿sabe qué decían los hermanos? Cristo es el Señor. ¿Y saben qué les costaba eso? Ahí les dejo su reflexión. Ahí les dejo su reflexión. Pero ¿sabe qué era lo que había en el corazón de estos hermanos? Que por Cristo, si era necesario morir, morían como Daniel en Babilonia. A Daniel se le dijo, Daniel, tienes que postrarte y arrodillar la estatua de oro que yo he levantado. Le dijo personalmente Nabucodonosor. Y si no lo haces, Daniel, hay una sentencia para ti. ¿Se acuerdan cuál era? El horno de fuego. ¿Y qué hizo Daniel? Sin ningún temblor dijo, no me postraré. Y prefirió ir al horno de fuego. Y en otra ocasión al foso de los leones también. Porque ¿sabe qué hace un cristiano? Él no negocia con el pecado. Él no negocia con la maldad. Y si amar y servir a Cristo le cuesta su propia vida, está dispuesto a hacerlo. Mi hermano querido, Cristo conoce cuánto está sufriendo usted por Él. ¿Cuántos aquí están sufriendo por nuestro Señor Jesucristo?
Y recuerden que a veces uno de nuestros mayores enemigos son nuestra propia familia. Sí que se volvió legalista y fanático, ya no quiere salir de la iglesia. Y ahora se lo pasa leyendo ese libro, la Biblia. Deja eso, y uno a veces se asusta por eso y dice, pues sí. Alguien me dijo ayer que lo llamé para que viniera a la iglesia. Yo, no, pastor, porque mañana tenemos un bazar. Y yo voy a vender comidas y creo que primero es el bazar. No le da a uno sino dolor. Porque son personas que están en la iglesia diciendo que son cristianas, pero violentando el día del Señor y no les importa. Eso le da a uno dolor. ¿Y saben por qué? Porque sufrirían reproche por Cristo si se fueran para la iglesia y no estuviesen ahí. Hermanos, el camino que nos toca seguir es el de Cristo. ¿Cuál fue el camino de Cristo? Sufrimiento. ¿Y qué es lo que nos toca sufrir? Reproches. Pero ¿sabe por qué quizás no estamos sufriendo tanto por Cristo? Porque no le estamos estorbando mucho al mundo. Quizás al estar ahí al lado de nuestros amigos, en el trabajo, en el negocio, y dicen groserías y desobedecen y deshonran a Dios, y uno permanece ahí con miedo de abrir su boca o de dar testimonio de ser la luz y la sal. Por eso el mundo dice, dejémoslo ahí tranquilito, ese no me es de ningún tropiezo. Pero Cristo en la iglesia de Éfeso vio otra cosa más, vio todo lo positivo, pero vio una cosa, y es que ya esos hermanos no se amaban igual. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esos hermanos eran trabajadores incansables, no soportaban a los malos, conocían la doctrina, sufrían por Cristo. Pero ¿sabe qué estaban dejando de hacer? Ya no se amaban mucho los unos a los otros. No era que no amaran a Cristo, no, seguían amando a Cristo. Pero lo que estaban dejando de hacer era amarse los unos a los otros. Y claro, cuando nos dejamos de amar los unos de los otros, también dejamos de amar a Cristo. Porque el que ama a Cristo, ama a los que son de Cristo. Ama a sus hermanos también. Pablo en una ocasión dijo, yo doblo mis rodillas delante del Padre de las luces por el amor de ustedes. Esa iglesia de Éfeso en un momento demostraba tanto amor que era un testimonio tremendo. Pero ahora dice el Señor, ustedes se están dejando de amar. Ya no se aman igual. Hermanos, ¿de qué nos sirve como iglesias sendas antiguas ser bautistas, tener buena doctrina, trabajar por la iglesia del Señor? Sí, eso es importante, pero ¿de qué nos sirve eso si no nos amamos cada día más y más? John MacArthur dice que el olvido es con frecuencia la causa inicial de toda decadencia moral. El Señor dice, recuerda, haga un poco de memoria, hermano. Hoy nos amamos más que hace un mes. ¿Qué opinan ustedes? Hoy nos amamos más que hace un mes, que hace un año. Hoy nos amamos más. Haga memoria, dice el Señor. Hermano querido, dice el Señor, haga memoria. Mire cuánto está amando a tu hermano. Hermano, mire qué peligro a veces tener tanto en la vida. Porque ¿sabe qué pasa cuando tenemos muchos enredos? No nos queda tiempo para amar al hermano. No puedo venir a la iglesia a las reuniones porque ¿cómo? Y eso es no amar al hermano. Porque ¿cómo amo a mi hermano si no estoy con él? Si no comparto con él. Mire el peligro de tener más, de comprometernos con tantas cosas de este mundo.
Podemos tener más materialmente, pero perder el amor de mis hermanos también. Hermano, Cristo es el que habla. Cristo es el que habla. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Obedecerla trae una promesa de bendición. ¿Cuál es la promesa de bendición? Al que venciere, dice el Señor. ¿Quién es aquí el vencedor? ¿Quién es aquí el vencedor? Usted, mi hermano, que va a obedecer la palabra de Cristo. El Señor le está diciendo a usted, si usted vence, si usted es obediente a lo que tus oídos hoy están oyendo, a lo que el Espíritu Santo del Señor le ha hablado y persevera hasta el fin, aquí se habla del paraíso de Dios. Y no tenemos tiempo y ese debe ser un tema para una predicación, el paraíso de Dios. Qué hermoso día espera a aquellos que toman en serio la palabra del Señor. Pero el Señor hace una gran advertencia al que oyendo siga igual. Al que le entre por una, igual le salga por la otra como si nada, como una cisterna rota. Mire la advertencia que hace el Señor. En el versículo 5. Advertencia del Señor en el versículo. ¿Qué es lo que advierte aquí el Señor? A las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué significa esto? Recuerda para qué nos tiene Dios aquí en la iglesia. ¿Para qué te tiene Dios a ti, mi querido niño, mi amigo y mi hermano? ¿Para qué nos tiene Dios en la iglesia? Para hacer la sal y para hacer la luz. Para reprender, como dice el apóstol Pablo, las obras infructuosas de las tinieblas con nuestro testimonio. El mundo está corrompido, vive en la maldad y nosotros tenemos que ser el testimonio. Niños queridos, mientras allá otros se rebelan con los padres y son groseros y no cumplen con sus cosas, ustedes son la luz, demostrando que Cristo los ha transformado. Tenemos que ser la sal y la luz. Pero ¿qué si alguien haciendo parte de la iglesia como cristiano, diciendo que es cristiano y hace parte de la iglesia, pero en el mundo no se ve su luz? En el mundo no brilla. ¿Qué es la advertencia que le hace el Señor ahora? ¿Qué le advierte el Señor ahora? El Señor dice, lo quitaré de ahí. Ojo con eso. El Señor dice, llegará el momento en que lo quitaré de ahí. Está ahí, pero no brillas. Es sal, pero no da sabor. Es luz, pero bombillo fundido. No brilla, no se ve. No sirves para nada ahí, dice el Señor, porque más bien eres tropiezo, porque está en la iglesia, pero el mundo no ve su brillo. Y de pronto un día de estos no lo veremos más aquí en la iglesia. Porque ojo a esta advertencia del Señor, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Se acuerda quién representa el candelero? ¿A quién representa el candelero? A la iglesia. Representa a aquel que está en la iglesia, no aquel que es salvo, ojo a eso. Pero representa a aquel que está en la iglesia y dice ser cristiano, pero su luz no se ve. El testimonio no se ve. Dice el Señor, y si sigues así, un día de estos te quitaré de ahí y lo pondré en el lugar donde realmente quiere estar, el mundo y las tinieblas. Ojo a eso. Pero iglesias, sendas antiguas. ¿Qué si todos como iglesia? Esto es también para cada uno individual, pero ¿qué si todos como iglesias, sendas antiguas, habiéndonos puesto Dios para hacer la luz y la sal en Bucaramanga y en San Gil y a donde el Señor nos lleve? ¿Qué si no somos la luz?
Que si como iglesia Sendas Antiguas los que nos ven y nos conocen no ven a Cristo brillar en nosotros, no ven el cambio, no ven el testimonio. ¿Qué dice Cristo? Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Es decir, ¿sabe qué podría pasar con esta iglesia? Podría solo ser un sitio de reunión, un sitio chévere, para pasarla bien, quizás para calmar la conciencia cantando y adorando, pero no un sitio donde Cristo reina y vive para salvación. Y así hay muchas iglesias, sinagogas de Satanás. Buenas iglesias sí, buenos templos sí, y grupos grandes sí, pero solo para un buen club y una buena reunión. Y ahí me encuentro con los amigos y ahí comparto con ellos. Y así los deja el Señor mientras llegue el día de su condenación. Porque esas iglesias por fin algún día desaparecerán. ¡Qué advertencia tan terrible! Por eso, amada iglesia, amados hermanos, toma en serio este llamado. ¿Quién es el que nos habla hoy? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio, es decir, habla Cristo el que es cabeza y Señor de los ángeles, habla Cristo el que es cabeza y Señor de la iglesia, habla Cristo a quien le ha sido dada toda autoridad en los cielos y en la tierra, habla Cristo y dice, el que tiene oídos, oiga lo que hoy te he dicho a ti. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oh, mi hermano amado. Somos invitados, versículo 5, a arrepentirnos del pecado de no brillar, de no ser la luz, de no hacer más por Cristo, de no trabajar más arduamente por el nombre del Señor, de no hacer más para que esta iglesia siga adelante, para que esta iglesia progrese. Y dice el Señor, ¿cuándo debemos comenzar a cambiar? ¿Cuándo debemos comenzar? Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete, y ¿cuándo? Haz las primeras obras. ¿Cuándo comenzar? Ahora mismo, hermano. ¿Por qué no inclina su rostro en este momento y le pides perdón al Señor? Bueno, quizás gracias al Señor por lo que Él le ha permitido hacer por la iglesia. El Señor ha visto lo que usted hace por esta iglesia. Dele gracias por ello al Señor. Pero posiblemente el Espíritu Santo también te muestre lo que estás dejando de hacer por esta iglesia. Todo lo que no has hecho por ella, por no brillar, por no ser testimonio, por no esforzarse más, por no ser más diligente. Hermano, pídele perdón al Señor y comienza ahora mismo a hacer las primeras obras. Comienza ahora a hacer los cambios que sea necesario para que su luz no se apague, para que su candelero en esta iglesia no se apague, hermano, y para que esta iglesia no se apague. Esta es una tarea de todos para que esta iglesia siga adelante. Esta es una tarea de todos, porque recuerde que el pecado de Acán llevó a sufrir a todo Israel. Y recuerde que su pecado en esta iglesia hace sufrir a toda la iglesia. Yo sé que ninguno quiere que la iglesia desaparezca, ¿cierto? El Señor tenga misericordia y ojalá no sea así. Por ello dice el Señor, arrepiéntete y comienza a hacer las obras. Ahora mismo comprométase más con el Señor, con la iglesia, con ser la sal y la luz, para que en lugar de la luz menguar, comience a brillar más. Veamos a muchos otros aquí adorando al Señor, para que muy pronto estés en el paraíso celestial, donde con Cristo reinarás eternamente y para siempre. Iglesias, Sendas Antiguas, no echen saco roto lo que Cristo te dijo hoy. Tú tienes oído, oiga
lo que el Espíritu Santo te ha hablado, porque ante el Señor tus rodillas se doblarán y daremos cuenta al Señor por esta palabra que hemos recibido. Señor, te damos gracias por hablarnos a través de la iglesia de Éfeso, Señor. Nosotros como ellos quizás algo hemos hecho por tu reino, Señor, y tú lo has visto. Y gracias, Señor, porque el esfuerzo y sacrificio de los hermanos que aquí han trabajado por la iglesia y trabajan por ella, tú lo has visto. Y tú lo tienes allá anotado en el libro de la vida del Cordero. Y un día llamará a estos hermanos a la premiación celestial. Pero quizás también, Señor, tú puedes estar viendo la negligencia de muchos de nosotros, de no trasnocharnos o madrugar o no hacer más por crecer, por conocer tu verdad, por trabajar por esta iglesia del Señor. Oh Padre, perdona quizás nuestro egoísmo, nuestra comodidad, el no negarnos a las cosas que humanamente quisiéramos por tu reino y tu justicia. Pero Señor, que hoy por esta tu palabra podamos cambiar. Gracias porque en la sangre de Cristo hay perdón para comenzar. Y ayuda a que todos comencemos a hacer las primeras obras. Todos sabemos lo que nos corresponde hacer para que esta iglesia donde tú nos has puesto crezca, Señor, que hayan más personas comprometidas con tu reino. Oh Padre, que así como estos hermanos arduamente, con perseverancia, con sacrificio, se entregaban por el Señor y la iglesia, así lo hagamos entre nosotros. Y al Señor, que aumente nuestro amor unos por otros, que aumente nuestro amor, porque si aumenta nuestro amor, cuán precioso será la doctrina y todo lo que tú nos has dado como iglesia tuya. Y nuestro candelero, Señor, se avivará, esta llama se avivará, y tú seguirás dando crecimiento hasta el día en que en gloria seamos recibidos para entrar al paraíso celestial. Gracias por las felicitaciones a quienes trabajan por tu reino, pero gracias también por la amonestación a quienes podamos estar siendo negligentes en todo en esta iglesia. Ayúdanos, despierta el corazón y el entendimiento de cada uno, y que esta misma semana veamos el fruto de la obediencia de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, gracias porque tú suples lo que nos falta para ser más diligentes aquí, para honra y gloria de tu nombre. Amén.